¿Qué hace que las sociedades progresen? Fundamentalmente que tengan una economía dinámica, es decir, competitiva, y un sistema político pluralista, es decir, que permite la libre competencia entre partidos, ideas y personas. ¿Qué enemigo hay de esto? Bueno, fundamentalmente en la década del 20 apareció el corporativismo. El corporativismo era una ideología que se imaginaba entre el capitalismo y el comunismo y buscaba una sociedad organizada en el sentido que estuviera regulada a todas las partes de la sociedad. Esa organización extrema, pensada desde arriba, ha llevado a que esas sociedades sean estancadas, es decir, no admitan la innovación. La innovación es lo que hace progresar una sociedad, que haya nuevas empresas, nuevos productos, nuevas actividades y que puedan progresar ideas que ni imaginábamos a lo mejor pocos años atrás y que ahora son grandes empresas, grandes productos, grandes sociedades en general que viven el bienestar general y la alegría de sus ciudadanos. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución cuantas veces fuereis requerido para ello? Sí. Señor Presidente de la Real Academia, profesor Phelps, señora de Phelps, queridos colegas académicos, carissima Uxori, señoras y señores. La meva gratitud a la Real Academia Europea de Doctores per la elecció. La prenc també com a homenatge a l'Argentina, onde sempre els catalans han trobat un llar fratern. I want to thank also Professor Phelps, my mentor, for his generosity, shown again by his personal effort in traveling to Barcelona and commenting my humble musings. Quisiera hablarles del ataque del corporativismo a las sociedades abiertas y del freno a la economía y al dinamismo económico. En las sociedades democráticas modernas, el individualismo, el pluralismo y el constitucionalismo son las bases de la convivencia política. También para obtener una economía dinámica, según la feliz expresión del profesor Phelps. Sin embargo, el individualismo, el pluralismo y la competencia económica tienen un tenaz adversario. Es el corporativismo, forma tradicional y recurrente en la teoría política y económica que pretende resolver los mismos problemas del pluralismo y el constitucionalismo, pero con métodos y resultados totalmente diferentes. El corporativismo implica estructura de organización económicas integradas en el gobierno con el propósito de lograr una actividad nacional coordinada. Conforman un sistema económico con exclusión del pluralismo, la libertad económica, el respeto de los contratos y la competencia económica y política en la democracia. Ha tenido una evolución del autoritarismo político al estancamiento económico.
El corporativismo imaginó una sociedad como atajo para obtener las ventajas del desarrollo económico y con ella del bienestar general. Contrariamente a lo imaginado por sus tenedores, el corporativismo fue una receta para el estancamiento económico al negar una sociedad pluralista, competitiva e innovadora. El pluralismo es el sistema político que se adapta más fácilmente a la dispersión del conocimiento en la sociedad. Como indicaba Friedrich von Hayek, la información aparece en bits dispersos de conocimiento incompleto y frecuentemente contradictorio que todos los individuos poseen separadamente. Esa dispersión de la información requiere de prudencia y autolimitación de legisladores y reguladores. La rigidez económica es ineficiente, ya que considera la información como fácilmente accesible y no dispersa. Ignora los efectos de la incertidumbre, por lo que paralizan la innovación y el crecimiento económico. El corporativismo no tiene en cuenta la dispersión del conocimiento. Insiste en que la armonía de la no competencia y la búsqueda de establecer un orden natural. Este orden natural es imaginado como estable y por lo tanto previsible, lo cual es contradictorio con el riesgo y la incertidumbre permanente en las sociedades. Corporativismo y estancamiento económico. En oposición al pluralismo, las políticas corporativistas no se basan en la competencia, sino en acuerdos entre grandes industrias u organizaciones empresariales, sindicatos, centralizados, todo bajo la estricta supervisión gubernamental. Dado que el acuerdo es visto como la representación de la sociedad organizada, la autolimitación del gobierno no se acepta ni necesita. Propone un proceso en el cual un número limitado de organizaciones monopólicas, representantes de intereses dominantes, participan en la negociación con las agencias estatales sobre los objetivos de las políticas públicas. A cambio de reglamentos favorables y subsidios, los líderes de estas organizaciones aceptan llevar a cabo la ejecución de estas políticas, imponiendo la cooperación de sus miembros. Este procedimiento rígido restringe seriamente la posibilidad de que el desarrollo de nuevas empresas que ofrezcan nuevos productos y servicios a la sociedad. La rigidez del corporativismo es un freno al dinamismo económico y lleva inevitablemente al estancamiento. Así el Estado confiere un monopolio de representación para determinados organismos y les otorga una presencia en las arenas políticas. En el mito político corporativista, estas organizaciones son preexistentes al Estado y no una creación del gobierno. Este solamente las reconoce. Por ejemplo, en la legislación de relaciones del trabajo, el corporativismo es un sistema de participación funcional, la participación de organizaciones empresariales por sector y los sindicatos equivalentes junto con representantes del gobierno. Esta versión idílica favorece a las organizaciones empresariales y sindicales tradicionales de actividades ya existentes y estructuradas. Se excluyen a las nuevas empresas con actividades innovadoras. La formulación de políticas en el corporativismo se lleva a cabo a través de negociaciones en las que el Estado es la parte principal para la realización de determinados fines políticos. El Estado influye en el resultado al tomar activa parte en la formación de los grupos, concede licencias para su existencia, subvenciona sus actividades y finalmente puede incluirlos o excluirlos de la definición de las políticas. Por lo tanto, las organizaciones sindicales o empresarias son monopolios que actúan como intermediarios entre el gobierno y la sociedad. El corporativismo ha demostrado su perdurabilidad como doctrina política y social que se ha convertido en un mito político. ¿Cuáles son los mitos políticos del corporativismo? Los mitos políticos, en el mismo sentido que le da Georges Sorel a la expresión, son creencias que se mantienen unidas en las sociedades, aunque estas creencias pueden ser inconsistentes con la realidad y su expresión verbal y su significado sean incoherentes. El corporativismo incluye yuxtapuestos varios mitos políticos, no consistentes. Podemos describir las fuertes creencias míticas que construyen el corporativismo. Estos mitos son la unidad, el populismo,
las formas carismáticas de poder político, la política como ética, el progreso enfrentando el individualismo, la autarquía, la industrialización, la burguesía nacional y la ley de hierro de oligarquías, y la dialéctica de amigo-enemigo. El mito de la unidad. El corporativismo impone la unidad del Estado, supuesto representante del bien común frente a los bienes privados dominados por la codicia. Es innecesario aclarar, según nos recuerda la teoría del public choice, que el Estado representa fundamentalmente la voluntad de los gobernantes, por encima del bien común. Una sociedad dinámica tiene como base el pluralismo político y la competencia. Con autonomía de la libre voluntad, central en el pensamiento constitucional y el derecho privado. Esto es anatema en el corporativismo. Los derechos constitucionales, y especialmente los derechos constitucionales económicos, son limitados de dos maneras. La idea del Estado representando el bien común, y así la voluntad de gobernantes y burócratas prevalece sobre los intereses individuales, y el uso de normas de emergencia. Siguiendo este principio, es vilipendiada la seguridad jurídica, considerada el símbolo de todos los falsos valores del liberalismo. El rechazo del interés individual, definido como el dogma de la burguesía saciada sobre interés común. Por ejemplo, el estricto cumplimiento de los contratos se considera un formalismo que oculta el abuso por parte de los poderosos sobre los débiles. Los tribunales, por lo tanto, deben revisar los contratos con el fin de establecer un verdadero equilibrio de los beneficios entre las partes de conformidad con el bien común. Perón, perdón que cite un argentino, llamaba esto la comunidad organizada. En el orden de la comunidad organizada no se basa, y cito, en fórmulas petrificadas de las declaraciones de derechos, pero en los hipotéticos valores comunitarios estructurados en el Estado. Al mismo tiempo, la aplicación de la doctrina de la emergencia política y económica permite las restricciones de los derechos constitucionales durante largos periodos de tiempo. La declaración de emergencia por ley o incluso por las decisiones administrativas se da generalmente sin fundamentos precisos y no es revisada por los tribunales judiciales. En este sentido es conveniente recordar la frase de Carl Schmitt: soberano es quien puede declarar el estado de emergencia. La convivencia en el corporativismo de instituciones gubernamentales extremadamente diferentes, de regímenes autoritarios tradicionales a versiones populistas modernas, no es una coincidencia accidental. Todas incluyen un ataque abierto a la pluralidad política y a la competencia en la creación y búsqueda de riqueza. Desprecian la innovación y la creatividad de los sectores dinámicos de la sociedad como un ataque al equilibrio natural. La innovación no es fácilmente aceptada, solo es posible dentro de la regulación del Estado. Aunque se promueva la investigación científica, generalmente a través de la financiación pública y no privada, no se obtiene la traducción de los resultados de la investigación hacia nuevos productos y nuevas empresas. Empresas reconocidas pueden innovar, pero según las condiciones establecidas en la negociación colectiva entre el Estado, las cámaras empresarias con sus representantes naturales y los trabajadores a través de sindicatos centralizados. El mito del populismo. El corporativismo se refleja en el espejo del populismo. El populismo es la relación entre el pueblo y su líder sin limitaciones constitucionales y al mismo tiempo con la definición de la propia posición a través de la existencia del adversario, del otro. El corporativismo se da a sí mismo en el espejo del populismo como una asociación de líderes carismáticos, una economía que busca la industrialización por sustitución de importaciones y una rebelión contra el constitucionalismo. Es un discurso anti-statu quo que simplifica el espacio político al simplificadamente y simbólicamente dividir la sociedad entre el pueblo y el otro. ¿Quién es el pueblo? Este antagonismo es un medio de identificación entre un grupo definido como el pueblo, que por el propio proceso de nominación establece quiénes son los enemigos del pueblo. Esta dimensión anti-statu quo
es esencial para dar identidad al populismo, que requiere la derrota política del otro, al que considera el opresor. El populismo se define a sí mismo a través del otro. El otro en oposición al pueblo se puede representar como una combinación de la oligarquía, los partidos dominantes, los grupos políticos, el imperialismo y sus asociados y otras imágenes. Son solamente representaciones metafísicas, no entidades concretas. El populismo tiene como visión principal la noción de la supremacía de la voluntad del pueblo y la noción de la relación carismática entre el pueblo y el gobernante. Requiere la constitución de la identidad nacional contra lo que se considera la estructura existente del poder y las ideas y valores dominantes de la sociedad. La política siempre consiste en la creación de un nosotros contra ellos. Este antagonismo es un modo de identificación, ya que la existencia de un opresor hace que todos los demás se asimilen y confluyan en un mismo concepto unificador. El corporativismo populista transforma las democracias representativas en democracias delegativas. En tales circunstancias, el líder político, al haber sido elegido, considera que todo el poder político fue delegado a él o a ella por el pueblo, con o sin límites de reglas constitucionales, pero sin respeto a las minorías. También se constituyen en democracias tutelares, como una forma de mantener el control en sociedades cada vez más plurales. El mito de las formas carismáticas de gobierno. La cadena de demandas insatisfechas implica la noción de actores movilizados políticamente en contra de un sistema político no dispuesto a dar respuestas. El proceso transforma estas exigencias en una relación antagónica con el orden establecido y el agregado de los descontentos se condensa en una nueva identidad política. Prácticas populistas operan dentro de un entorno social en el que las personas tienen quejas, deseos y necesidades que aún no se han constituido como demandas políticas, ya que el pueblo no sabe cómo nombrar de lo que carece. El líder populista ofrece esos beneficios para ellos, incluso algunos de los que nunca habían soñado, en un proceso que se llama el despertar. Si bien el populismo busca ser considerado un proceso de abajo hacia arriba, con la organización de las personas para extraer sus demandas del orden establecido, en realidad tiene una naturaleza paternalista, de arriba para abajo. El líder ofrece lo que el pueblo quiere, aunque no sea claro para ellos de lo que se trata. Es el intérprete de los deseos vagos e imprecisos de la multitud. La metáfora del despertar sugiere una identidad latente que se movilizó para constituir una nueva identidad política y la introducción de temas que no habían sido previamente parte de la agenda política. De esta manera, el populismo no es exclusivamente una crisis de representación en la que las personas dejan toda su identidad y abrazan una nueva, sino que se asumen como el principio de la representación de los que habían sido ignorados y ahora son reconocidos como actores políticos. Esto lleva al cuarto mito, el mito de la política como ética. La idea de la épica, la juventud, la energía. El corporativismo venera un doble ideal contradictorio, tanto el tradicionalismo como la revolución. A mediados de la década del 30, fue un concepto medieval de una sociedad estructurada a través de instituciones naturales, como la familia, la nación, el gobierno paternalista, pero en tiempos más recientes se alaba el indigenismo y el nacionalismo en países de América Latina y no solo América Latina. En todos los casos, un dogma tanto anticapitalista, antiindividualista, y describir la codicia como causa de un mal de la sociedad. Es decir, que a pesar de su tradicionalismo, tienen la intención de mostrar de algo nuevo que se crea. La idea de un gobierno activo en la organización económica a través de la regulación, pero no de la propiedad socialista, como es el pensamiento contestatario alternativo. En particular, las estructuras corporativistas buscan la inclusión de jóvenes, un elemento épico a través muchas veces
de metáforas bélicas. También hay un culto a la energía, a la movilización, a la idea de que la intervención en el mercado activa y regenera un sistema económico que dormita. Algunas ideas son corporativistas, tienen un origen improbable. Por ejemplo, se usa a veces la expresión espíritus animales, o eutanasia del rentista, que vienen de la teoría general de Keynes. La regeneración de los valores nacionales es también un argumento utilizado por el corporativismo. La definición de la idea de la ley en la nación verdadera, en la decisión fundamental en el pueblo y no en la caricatura de las asambleas. La necesidad de una élite que conoce el interés público y el interés nacional asociada a la burguesía nacional, con exclusión de organismos intermedios o ficciones legales que podrían interponerse entre el líder y el pueblo o la nación. Una vez que se estableció el sistema, se crea una fuerte burocracia y se utiliza para aplicar regulaciones corporativas con el fin de prevenir el desarrollo de una economía abierta. Al mismo tiempo, el partido oficial actúa como la estructura política que aplica las ideas del líder a la sociedad. El corporativismo se define a sí mismo como una ideología de progreso. Por lo tanto, está el mito del progreso contra el individualismo capitalista. El corporativismo es el heredero lejano de una larga tradición de pensamiento político que se originó como un ataque a las revoluciones americana y francesa, en base en el rechazo de la racionalización del poder político. La respuesta a la cuestión social era la teoría de las corporaciones y su movimiento fue el corporativismo. El siglo XX fue aclamado como el siglo del corporativismo y se ofrece como una tercera vía entre el capitalismo y el socialismo, y de tal manera que era muy atractivo para dirigentes sindicales, por un lado, pero también para hombres de negocios que se oponían al socialismo y buscaban el subsidio estatal. Las corporaciones indican un rechazo de la lucha de clases y el reencuentro de todas las actividades productivas en una organización única. Esto fue particularmente fértil en los países de América Latina con la teoría del desarrollo del nacionalsindicalismo. El corporativismo social requiere un sindicato por actividad y todos estos sindicatos en una organización central jerárquica. Como un espejo, se estableció una asociación empresarial centralizada por actividad y una confederación económica que centraliza todas las actividades comerciales en el país. Sorprendentemente, estos tonos nacionalistas tendrían una interpretación izquierdista a partir de los años 60 en adelante en América Latina, a través de un discurso híbrido que uniría el nacionalismo y el populismo, el uso de las categorías marxistas y movimientos indigenistas, aunque se aplica a diferentes circunstancias. Los mitos corporativistas sobreviven. En la organización corporativa, ser ciudadano no es la principal forma de representación de un individuo, sino su actividad en las células sociales como actividad profesional y familiar. Es en el interior de estas células donde el individuo tomaría su verdadero significado, donde encontraría su papel en la sociedad y, en consecuencia, sus derechos. Por lo tanto, la organización del Estado debe basarse en esa estructura y establecer una organización jerárquica. Así que una pequeña empresa debe entrar en una cámara de su actividad y luego ser parte de una federación de organizaciones empresariales similares y, finalmente, una confederación de todas las actividades empresariales. Las profesiones deben organizarse en colegios u órdenes y luego federaciones de cada profesión. Cada trabajador debe ser miembro de un sindicato único que incluya a todos los que trabajan en la misma actividad. Entonces la federación se agrupa a los sindicatos por rama de industria y fue finalmente una confederación general única del trabajo. La teoría corporativista de la comunidad organizada está en evidente oposición al orden espontáneo que expresaba Hayek. De esta manera, el individualismo es condenado como una forma de degradación moral y como un agente de la inestabilidad política. Las libertades personales solo se aceptan como parte de los derechos colectivos.
Cada persona tiene que reconocer su lugar en la sociedad y no contempla el progreso personal sobre el resto de sus iguales. Hay una frase de Perón que decía: cada peronista no debe sentirse más de lo que es ni menos de lo que debe ser. Cuando se siente más de lo que es, empieza a transformarse en oligarca. Es decir, el progreso individual está obviamente prohibido. Tiene que reconocer entonces su lugar en la sociedad y no contemplar el progreso personal sobre el resto. El neocorporativismo inspira patriotismo, orgullo nacional, el respeto de las tradiciones nacionales y el rechazo de la ideología extranjera. Se creó una teoría dialéctica de la historia nacional, el respeto de los líderes que lucharon contra la intervención extranjera, en oposición a los políticos que aceptaron y negocian con potencias extranjeras. Una economía corporativista se basa en la autarquía. Es este mito de la autarquía que ha tenido un largo origen entre List y Keynes. En el Sistema Nacional de Economía Política, Friedrich List aborda las diferencias entre la economía política de una nación y una economía cosmopolita. List rechaza el enfoque de una economía abierta, universalmente. Dadas las condiciones actuales en el mundo, teme que el ejercicio del libre comercio de productos manufacturados conduciría a una sujeción universal de las naciones menos avanzadas a la supremacía de la potencia industrial predominante, comercial y su poder naval. Entonces se imaginaba Gran Bretaña, en 1841. Por lo tanto, List condona el uso de la protección para desarrollar la economía nacional, hasta que todas las naciones lleguen a la misma etapa de desarrollo industrial. Se trata de un dispositivo inteligente, muy común, que cuando alguien ha alcanzado la cumbre de la grandeza, patea la escalera por la que ha subido y con el fin de privar a otros de los medios de subir después de él. Esto dice List en el 41. Como argumentó Friedrich List, vender productos manufacturados y comprar las materias primas ha sido el sustituto de una teoría del crecimiento. List fue una influencia directa a la llamada teoría de la dependencia, concebida originalmente por Raúl Prebisch y desarrollada luego por Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faleto en 1969. Fernando Henrique Cardoso fue presidente de Brasil. Se arrepintió después de lo que había escrito, hay que decirlo. Estos teóricos de la dependencia argumentan que existen diferentes situaciones de dependencia y que la naturaleza exacta de la dependencia depende de la naturaleza de las alianzas entre las élites gubernamentales y los capitalistas extranjeros y otros grupos económicos y políticos de la sociedad. En su esencia, esta teoría sostiene que la economía capitalista mundial es un resultante de la dominación de unos pocos países, el centro, sobre la mayor parte, que es la periferia. Sostiene que el centro ha dominado la periferia mediante el empleo de diferentes estrategias que incluyen la formulación de una división internacional del trabajo, en la que los países de la periferia fueron condenados a la agricultura. Así la periferia fue impedida de alcanzar la industrialización y mantuvo la capacidad de los proveedores de los países en proveedores de productos primarios. El resultado del libre comercio en general no sería una república universal, por el contrario, una sujeción universal de las naciones menos avanzadas a la supremacía de la fabricación predominante comercial y su poder naval. El globalismo, entonces, es producto del parroquialismo unilateral. Curiosamente, fue Prebisch el que trajo estas ideas originalmente a través de su incorporación a Keynes. El libro de Keynes era considerado muy complejo para leer y se tardó en su traducción. Pero Prebisch escribió un libro muy breve que se llamaba Introducción a Keynes, un libro muy elocuente, muy elegante, que lo llevó a los economistas y sobre todo a los políticos locales a leer la teoría general, y muchos fueron particularmente atraídos al último capítulo de la teoría general, de más fácil lectura, las notas finales sobre filosofía social, que es en la cual se contiene una clara instrucción normativa en política económica. Este capítulo 24 tuvo una gran influencia en Prebisch
y estaba en el origen de la teoría del capitalismo periférico, sobre todo en cuanto se habló de la sustitución de importaciones y en la eutanasia del rentista. La doctrina sobre la sustitución de importaciones y el deterioro de la relación de términos de intercambio en el sistema internacional fueron centrales para la justificación de la autarquía, particularmente en América Latina. Pero para esto se necesitaba tener industriales. El gran mito final, casi final, es el mito de la industrialización y la creación de la burguesía nacional, que es la sustitución de las importaciones a través de empresarios nacionales poderosos, el subsidio de la burguesía nacional. En las nuevas versiones del corporativismo, y particularmente en los mitos en desarrollo, la idea de las élites se asocia con el mito de la construcción de una burguesía nacional que permita el crecimiento de una economía industrializada y independiente. Las rentas obtenidas por las empresas industriales y las desigualdades posteriores son aceptadas socialmente como condición necesaria para crear esta burguesía nacional que desarrollará las empresas que permitan sustituir a los rivales extranjeros. La burguesía nacional se definió dentro de los países dependientes como el sector de la burguesía propietaria de los medios de producción industriales, cuyos intereses son antagónicos a los capitales extranjeros. Como señala uno de sus teóricos, la teoría económica corporativista requiere la existencia de una verdadera industria nacional con mercado interno fuerte y un gobierno en el control de la economía. Para ello promueve el enriquecimiento de un sector empresario que pueda sustituir a empresarios extranjeros. Finalmente, el mito de la política en el corporativismo es el de la dialéctica amigo-enemigo. Hay una paradoja de la teoría corporativa del Estado. Primero se propone la idea de que el Estado se magnifica hasta el punto de representar el bien común y por lo tanto no debería sujetarse a limitaciones constitucionales, ya que su propio objetivo legitima su acción. Al mismo tiempo, la actividad del propio Estado está limitada por el proceso político, solo con instituciones dedicadas a la lucha entre amigos y enemigos. Esta reducción del Estado a la distinción entre los que gobiernan y los que obedecen está fuera de los límites del gobierno constitucional. La política se entiende como la ciencia del orden, del mando y la obediencia son la esencia de la política. Solo una persona o a una sola voluntad se da el poder de mandar. Sin una obediencia, el orden es puro deseo. Es obedecer. El obedecer es recibir una orden y ejecutarla. El acto de distinguir entre amigos y enemigos se transforma en esta esencia de la política. El aliado es importante porque puede proporcionar no solo ayuda material, sino también el reconocimiento y la legitimidad. El enemigo es el otro, con quien una colectividad potencialmente pelea. Finalmente, la economía pluralista frente a la economía corporativa frente a la sociedad pluralista. La ideología del corporativismo es confusa por su característica de movimiento anti. Se define a sí mismo por las cosas contra las cuales se enfrenta. Antiindividualista, antiavaricia, antiburguesa, el autoritarismo antidemocrático en combinación con un fuerte atractivo populista. La verdad es siempre difícil. En cambio, la mentira es muy sencilla. Siempre tiene una respuesta rápida frente a un problema. Los fuertes elementos del corporativismo en muchas sociedades impiden la existencia del pluralismo y el desarrollo de la economía dinámica. En el corporativismo, a grupos de intereses privados seleccionados se le da el estatus político y participan en la formulación de las políticas públicas, en la elaboración de las leyes y en la aplicación de la ley. Gobiernos corporativistas determinan, eligen a los ganadores económicos a la sociedad, no la competencia y el mercado. No hay libre competencia en un mercado abierto que establezca mejores productos y mejores servicios. Toda esta ideología corporativa, con sus confusiones intelectuales, justificadora de subsidios y transferencias de recursos, nos ha impuesto la tragedia del estancamiento económico. Muchas gracias.
Thank you very much. It's wonderful to be here again, and so soon. I will first say a word about Professor Juan Sola and some of his work on the meaning and history of corporatism. And then, at his insistence, I will talk about corporatism in the context of the malaise that has descended over the West in recent decades, and to discuss the possibility that corporatism has a lot to do with that malaise. I think it's literally true that virtually everything I know about the history of corporatism I have learned from Professor Sola, and he knows a vast amount, so of course that involved many, many lunches to absorb all of that. In fact, I think much of the existing history of corporatism is his work. I think he's safe to say that he dominates the field by this time. Early on in our discussions, he and I, it was very clarifying to hear Professor Sola explain in a presentation at Columbia that corporatism can be thought of as the opposite of individualism. I don't know that he would put things in such a simple way now, but today we have heard from him a full-dimensional description of the evolution of corporatism. But I think the early point that he made is certainly fundamental. Let me begin with talking a little bit about my early reading of corporatism, in corporatism. Fairly early in my education, I ran into the famous encyclical of 1891 by Pope Leo XIII, in which he regards companies as obligated to take care of their workers in various respects. I think this encyclical stimulated the establishment in companies of a union of workers that would communicate with the manager of the company to express the needs of the workers. Later, I came across the 1893 volume by Ferdinand Tönnies entitled Gemeinschaft und Gesellschaft, known in English as Community and Social Society. This Prussian sociologist was horrified by the damage caused to communities when new firms invaded these communities. The widely read reprint in the early 1920s was one of the influences leading Germans to disempower German corporatism and to try to find an alternative to capitalism. I believe it's correct to say that the corporatists such as Tönnies and perhaps George Valois disapproved of disorder, such as the topsy-turvy disorder that came with the modern economy in the 19th century. They disapproved of the ambitions of those without wealth, calling them money grubbers. And they hated the new money that displaced established wealth. They also disapproved of competition, preferring instead what is called now solidarity, which led to the doctrine of social protection. Most fundamentally, corporatists deplored individualism, calling for a state that would bring harmony
and nationalism in place of the individual's autonomy to take initiative and perhaps to innovate. Everyone is to go on working, accumulating wealth, and running a company that is all seen to be good, to be for the good of society. But no one is to be permitted to hire the nation's labor and borrow its wealth to embark on a venture aimed at testing a new commercial idea in the marketplace. Thus, corporatism was aimed at dismantling the modernism that was the root source of the spirit of the dynamic economies emerging in the 55 years between 1815 and, say, 1870, economies that are now almost dying in the 45 years between 1970 and 2005. Corporatism came into practice when Benito Mussolini became the Prime Minister of Italy in 1922. Under his corporativismo, the companies were under the considerable supervision and control of the state. A company did not have the freedom to risk its capital on a private venture that might cause damage here or there to the rest of the economy. As for the Anglo-Saxon countries, they exhibited incremental corporatism. It would be an exaggeration to say that they installed a corporatist system like that introduced by Germany and Italy in the interwar years. But the American president, Franklin D. Roosevelt, in the 1930s, organized each industry into a cartel that raised barriers against new enterprises and barriers against competing through price reductions. In Britain, also in the 30s, new entry into industries needed the approval of the Federation of British Industries. So cartels and monopolies arose in those years also. After the Second World War, most economies in the West put the Depression behind them. From the mid-1940s to the mid-1970s, or even somewhat later, some of the institutions of corporatism were abolished or disempowered in America and Britain. Corporations could act without expecting any intervention from the government. Up to the 1970s. Up to the 1970s, it was widely thought that this was a golden age. Nevertheless, the unbridled capitalism from 1840 to 1930 or so has certainly come to an end by now. Since the 1970s, there has been a groundswell of governmental administration for the purposes of implementing and regulating a somewhat corporatist economy. Donald Trump represents a striking corporatism in which threats and actions are taken against particular companies or particular industries, and actions are taken
to boost some industries, such as steel and auto, possibly to the disadvantage of other industries. Trump is organizing the economy very much like Mussolini organized the economy between 1923 and the end of the 30s. During this same time, post-1970s, there has been a steady reversion to traditional values, family values and community values, and also some dogma from medieval times. A company ought not to take action that would harm others, and a company that is failing ought to be rescued by the state. The property rights of the owners of a corporation have been diluted as a result of all this, as employees and communities have been taught that they have a stake in what the company does and therefore a say in what the company does. The rise of a pre-modern culture of entitlement, self-importance, conformism, and independence have surely led to a decline in vitalism, a decline in wanting to do things, as Margaret Thatcher and Amartya Sen might have put it. What I have found particularly interesting is the idea that came to be articulated in America by the 1980s, that if you work hard and play by the rules, you can earn your share of America's blessing. That is feudalistic thinking, it seems to me. In this view, a person may think about his rewards the way a serf in a medieval manor might think about his rewards. There is there are no consequences, no benefits for the individual in this way of thinking. There is no reward for individuals for individual initiative, for their creativity, for their intuition, their judgment. All of those properties are just put into a kind of a cement mixer, and out of that comes wage rates that have nothing personal about them. This is a way that people thought about their relationship to the economy when it was under a corporatist regime, and I think in the 30s and 20s, and I think it is fair to say that the Western nations started to slide back to a kind of corporatist thinking sometime in the 60s or 70s. The individual has not occurred to break away from prevailing thinking. Children are not expected to break away from homes. I'd like to say a little more about the economic consequences of corporatism and medievalism. This revival of elements of corporatism and medievalism has had costly consequences for the dynamism of economies. Behind indigenous grassroots innovation, a thing largely of the past, is a culture that indulges and encourages imagining, creating, venturing, and exploring. I would point to three cultural elements that are critical to this high dynamism in a nation. To have a broad flow of innovation, society has to allow businesses wide latitude to innovate. There is little leeway for innovations
if society is willing to put up with the direct disruption, or if society is unwilling to put up with the disruption or inconvenience that often accompanies innovations. In a corporatist society, about which I will say more later on, there is a web of social protection hindering innovation. In this society, it is considered a right to say no to outsiders with new ideas. A community is entitled to bar an airport or bar a shopping mall. The government may put up regulations that have the latent function of protecting established companies from the threat of innovative outsiders. Government contracts may have the same function. Companies may be free to operate a cartel that removes incentives to innovate in order to gain market share. How capable a nation is at innovating also depends on its attitudes. Innovators tend to be people who question prevailing beliefs and think outside the box. There have to be financiers with enough experience to feel confident they can judge well the innovative projects submitted to them. Aspiring innovators have to feel they have sufficient insight to warrant making a start. In a corporatist society, a startup entrepreneur would have to fear condemnation by society in the event that the enterprise failed. At the heart of this dynamism is the desire to innovate, despite the obstacles, or maybe in part because of the obstacles. Some innovators have a deep need to act on the world. Elon Musk, for example. Others want to demonstrate to society that they can go their own way. Some others are driven by a need to prove themselves that they can succeed at something. Obviously, these motives and aspirations are not the work and save mentality of mercantile capitalism. These aspirations and motives were stirred by the modern values that began to emerge as early as the Renaissance. The individualism of Pico della Mirandola and Martin Luther, taking charge of one's life, which entails thinking for oneself and willingness to break from convention. The vitalism portrayed by Cellini, Cervantes, and Shakespeare, relishing challenges, surmounting obstacles, and making a mark. And the expressionism, or whatever we call it, of Kierkegaard and Nietzsche, the fascination of venturing into the unknown. These modern values steered people to pursue careers offering personal growth, the becoming of Montaigne and Bergson. As people created the new, they created themselves. These values were in sharp contrast to the traditional values of medieval or ancient times. Materialist values that undermine exploration for its own sake, communitarian values that oppose new businesses and new money, and family values that impede breaking away and taking big chances. In all the discussion of reform, however, it is supposed that the economy these days, it's supposed that the economy needs fixing. It's believed that the spirit of our country, and thus the values that inspire it, are still dominant. America is believed to remain, at heart, a nation of pioneers and innovators. Europe, the home of mythic explorers and profound discoverers. The
the corruption of government and of corporation is blamed on self-interest, which can be, what can it be? It can be, I'll continue. But self-interest and materialism, the self-interest and materialism that people have derive from their values. The transmutation of the state and business into something uninspiring and even unattractive is a result of a resurgence of traditional values that we call corporatist values, which counter the influence of modern values. What then is to be done? To gain or to regain a good economy, an economy where participants can pursue a life of succeeding and flourishing, as well as having rising living standards, it will be necessary to end the corporatism that grips Europe and is increasingly gripping the United States. The social protection from the ugly bosses, the clientelism favoring giant firms and big banks. It will also be necessary to reform the continent's stifling unions where there are restraint of trade, change, and innovation. But these reforms are not sufficient. There will have to be a profound change in society. Society must return to the modern values that once excited the West. It must restore the humanities to high school or university curricula. Young people must be instilled with the modern values that once, in the West's brilliant past, were the wellspring of economic dynamism and of life itself. Thank you. Hacer la presentación de dos personalidades como las que nos acompañan hoy, uno como académico entrante y otro como académico de honor, es complejo porque es resumir en unos pocos minutos una biografía inmensa e intensa. La persona que tengo a mi derecha, el profesor Juan Vicente Solá, es abogado, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, es diplomado del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, es diplomado de Altos Estudios Europeos del Colegio Miguel Servet de la Universidad de París, es doctor en Economía por SEADE, cum laude en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación y medalla de oro al mejor promedio académico. Ha sido también Eisenhower Fellow, premio CONEX al mejor jurista de la década en la especialidad de Derecho Constitucional en el año 2016. Es académico de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, académico de número del Instituto de Metodologías de Ciencias Sociales, académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, profesor regular de Derecho Constitucional y de Teoría de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, profesor en el doctorado en Derecho, director de la Maestría en Derecho y Economía, director del Centro de Estudios de Derecho y Economía de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Cámara de Comercio, de la Cámara Federal de lo Contencioso Administrativo, miembro del Center of Capitalism and Society de la Columbia University, y de la que el profesor Phelps es el director, y comparte paneles habitualmente con una buena pléyade de premios Nobel, entre los que se cuentan Amartya Sen, Robert Schiller, Hahnemann y, por supuesto, su querido y admirado profesor Edmund Phelps. Ha sido expositor en el Congreso The Future of Europe, organizado por la Universidad de Oxford en el año 2016, expositor en la Universidad de Columbia en el año 2017 en la Edad del Individualismo, y además pertenece a la Corte Suprema de la Justicia Argentina, donde intervino en los principales casos, entre ellos el Grupo Clarín, Google Inc., Provincia de La Pampa y Provincia de Mendoza. Es autor de numerosos libros, entre ellos El control judicial de la constitucionalidad,
el Tratado de Derecho Constitucional, que son 5 tomos, el Tratado de Derecho y Economía, que son 3 tomos, y la Corte Suprema, el nuevo proceso constitucional. Y presentar a nuestro ilustre respondente en nombre de la corporación, el doctor Edmund Phelps, ganador del Premio Nobel de Economía en 2006, es siempre un placer. El doctor Phelps es director del Centro de Capitalismo y Sociedad de la Universidad de Columbia. Obtuvo su licenciatura en Ámsterdam en el año 55 y su doctorado en la Universidad de Yale. Ha sido catedrático de la Universidad de Columbia desde el año 1971. Ha escrito libros sobre crecimiento, teoría del desempleo, recesiones, estancamiento, inclusión, trabajo gratificante, dinamismo, innovación indígena y buena economía. Su trabajo puede verse como un proyecto de vida para poner a las personas tal como las conocemos en la teoría económica. A mediados de los años 60 y comienzos de los 80, comenzando con el volumen de Phelps, Fundamentos Microeconómicos del Empleo y la Teoría de la Inflación, estudió el establecimiento de salarios, reglas de margen, recuperaciones lentas y exceso de disparos. Esto sirvió para sustentar el principio keynesiano de que un recorte en la oferta monetaria no solo provoca la caída de los precios y salarios, sino un efecto prolongado sobre el empleo. Desde mediados de los años 80 hasta finales de los 90, desarrolló una macroeconomía estructuralista. Contrariamente a lo que los extremistas keynesianos ven como una deficiencia sin fin e inexplicable de demanda, él ve el empleo dirigiéndose a su nivel natural y busca explicar los efectos de las fuerzas estructurales sobre él. Su libro Rewarding Work comenzó a argumentar que se dedicaba a proyectos, el placer de tener éxito en algo y la experiencia de florecer en un viaje en desarrollo. Su último libro, Mass Flourishing, publicado en el año 2013 y cuya publicación en castellano fue en el año 2016, señala que los hombres de las cavernas tenían la capacidad de imaginar cosas nuevas y el celo por crearlos, y que una cultura liberadora e inspiradora del dinamismo es necesaria para encender una pasión por lo nuevo. Excelentísimo doctor Juan Vicente Sola. Es para mí una especial satisfacción y un gran honor cumplir el rito protocolario de entregar en nombre de la Real Academia Europea de Doctores el diploma que os acredita como académico numerario de esta prestigiosa Real Corporación. Os ruego la gentileza de mostrarlo a distinguida concurrencia que con su presencia y atención ha contribuido a realzar la solemne ceremonia de vuestra recepción pública.